Génesis 18, verso 16 en adelante. Gloria a Dios. ¿Le puede bajar un poquitito? Amén. Muy bien, ¿lo tenemos todos? Yo quiero que usted lo lea, yo sé que está en la pantalla y qué bueno que usted trae su Biblia también. Nunca perdamos esta costumbre. Y los varones, vamos a leer del verso 16 hasta el 32. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado sus obras según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que seas el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Vamos a ver, hermanos, luego dice: Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que verso 26, entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Para resumir, vamos a capítulo 19, versículo 27 en adelante al 29. Génesis 19, versículo 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra que de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, leamos todos el verso 29. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dios se acordó de Abraham. Oremos en esta mañana. Señor Jesús, considero que esta enseñanza que usted me ha dado para su pueblo, Señor, es de suma importancia. Deme la gracia y la sencillez para poder expresársela a este su pueblo, y que esta semilla, que esta palabra pueda caer en todos los corazones, Señor, de sus hijos y sus hijas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema, ahí lo tenemos: el poder de la oración ferviente por los perdidos. El domingo les decía que Dios nos quiere usar en este año del 2024 para levantar una cosecha de ¿cuántas almas? A ver, ¿quién se acuerda? 250 almas, ¿verdad? ¿Y cuántos creen conmigo que sí lo podemos hacer? Amén. Yo creo que lo podemos hacer y podemos pasar si nos proponemos. Amén. Entonces, hermanos, y la manera como lograr esto es siguiendo los 5 pasos que empleó un gran predicador del siglo XVII llamado Juan Wesley. Él creó estos pasos, hermanos, a través de los cuales él, donde llegaba, creaba y llevaba el avivamiento. Es decir, no solamente llevaba el avivamiento, sino que también lo creaba. Ahora, ¿quién fue Juan Wesley? Juan Wesley fue una de las figuras más importantes en la historia de la iglesia.
y es considerado el padre del metodismo, es decir, el padre de la iglesia metodista. Wesley era una persona tan metódica, tan organizada y disciplinado, y debido a esa disciplina que él tenía y la inculcaba a todos los que se convertían en seguidores de su movimiento, entonces las personas en una forma de burla le comenzaron a decir los metodistas, ahí vienen los metodistas. Y entonces así fue como surgió la iglesia metodista, que en realidad no es lo que hoy miramos en la actual iglesia metodista, porque en aquellos años sí era un cristianismo bastante puro, bastante centrado en la palabra de Dios. Ahora, en 1735, dice la historia que cuando él era un joven predicador, él viajó a esta nación, a esta América, para visitar las colonias que estaban acá, las colonias británicas, con el propósito de ejercer el pastorado. Él venía para ser un pastor, pero ese viaje fue un total fracaso para él porque realmente él no estaba preparado para el ministerio. Sin embargo, el barco en que viajaba, cuando ellos venían de Inglaterra para acá, enfrentó una fuerte tormenta. Y en esa tormenta, como cualquiera, yo creo que yo me hubiera puesto también todo atemorizado. Él se sintió muy atemorizado, pensaba que no iba a sobrevivir la tormenta, que el barco, sino que se iba a hundir. Pero en eso, Wesley miró a un grupo de cristianos morobos que venían. Este grupo era un grupo alemán y venían tan tranquilos en el barco, a pesar de que el barco parecía hundirse. Ellos incluso estaban cantando himnos, o sea, estaban cantando en vez de estar asustados, en vez de estar temiendo por su vida. Ellos estaban felizmente cantando y esperando en la gracia de Dios. Eso le impactó tanto a Juan Wesley que después que se tranquilizó la tormenta, él pudo acercarse a ellos y hacerle la pregunta, ¿por qué causa, por qué razón ellos estaban tranquilos? Y la respuesta de ellos le contestaron con otra pregunta y le dijeron a Juan Wesley, ¿no eres tú cristiano? ¿Eres cristiano? Entonces, lógicamente Juan Wesley, avergonzado, él contestó, sí, yo soy cristiano. Pero de ahí, él narra en su diario personal que esa pregunta le hizo reflexionar tanto al punto de ponerle un hambre, una sed, de tener una experiencia personal con Dios, a buscar una conversión verdadera. Es decir, esta persona podía considerarse hasta un pastor, hasta un predicador, pero en realidad no había pasado por una experiencia de conversión verdadera en su corazón. No había experimentado el verdadero cambio que Dios opera en el corazón de las personas cuando Él viene y entra a nuestras vidas. Yo a veces me pregunto, ¿no será que así habemos muchos hoy en este tiempo? Que creemos simplemente, pero en realidad no hemos experimentado una verdadera conversión al Señor, algo que nos haga vivir absolutamente por la fe, que no importa la tempestad que estemos pasando, podamos mantener nuestra fe siempre firme, creyendo de que Dios sabe cuidar de nosotros. Entonces él, a raíz de eso, comenzó a buscar. Y unos años después, en 1938, el 24 de mayo, para ser específico, de 1938, mientras él estaba visitando una iglesia humilde, sencilla, él pudo recibir esa experiencia. Después de esa experiencia, acompañó por un tiempo a otro de los más grandes evangelistas de su tiempo, llamado George Whitefield. Y al estar mirándolo a él, pues él aprendió muchísimo también y fue influenciado en cierta manera, aunque no simpatizaba con la manera como Whitefield predicaba. Pero así fue como él, debido a ciertas circunstancias que sucedieron, desacuerdos con algunos pastores de aquel entonces, se vio en la necesidad él de iniciar su propio ministerio. Dice la historia que al principio los seguidores de Wesley se reunían en sociedades privadas, en casas.
Cuando la sociedad se volvió demasiado grande, entonces Wesley creó el método de organizar a los grupos, aquellas sociedades, en pequeños grupos de 11 miembros y un líder. Estas clases se reunían semanalmente con un propósito, tenía varios propósitos. En primer lugar, orar, leer la Biblia, hablar de su vida espiritual y para colectar ofrendas para los necesitados. Esa era la razón por la cual ellos se reunían, oraban, leían la Biblia y hablaban. Hay una serie de preguntas, incluso en algunos libros que se dan, de lo que discutían en esas clases. Los hombres y las mujeres se reunían por separado porque él era una persona moralista. Trataba de que las personas se mantuvieran puras. En aquellos años había una pureza bastante fuerte. No había esa mezcla. Los hombres se sentaban a un lado, las mujeres a otro lado. Por esta causa fue rechazado por la iglesia anglicana a la cual él pertenecía, y cuando los púlpitos o las iglesias se le cerraron y ya no le permitían predicar, entonces él creó una frase muy famosa que lo ha inmortalizado, porque él dijo: el mundo es mi parroquia, yo no necesito una iglesia para predicar, el mundo es mi iglesia, voy a ir a predicar a las calles. Y así comenzó este hombre. Dice la biografía de él que predicó aproximadamente más de 40,000 sermones en su vida y viajó 250,000 millas a caballo recorriendo toda Inglaterra y predicando al aire libre y en las casas. Por más de 50 años dedicó su vida a predicar a las multitudes humildes, a los pobres. A esa fue la clase de gente que él se dedicó, a predicar a esa gente humilde, esa gente modesta. No aquellos que se jactaban de sus riquezas, sino aquellos que consideraban que estaban necesitados. Y se dedicó con un solo objetivo: traerlos a los pies de Cristo. Fue tan grande el avivamiento generado por este hombre que las personas guiadas a los pies de Cristo durante su ministerio fue mayor que las de cualquier avivamiento en la historia de la iglesia. Cuando murió a la edad de 82 años, el movimiento fundado por Juan Wesley tenía 294 predicadores y 71,668 miembros en Inglaterra. Tenía 19 misioneros y 43,265 miembros aquí en las colonias norteamericanas, con 198 predicadores. Hoy en día, la iglesia metodista son alrededor de 30 millones en todo el mundo. Este es el resultado del ministerio de este hombre, quien consagró su vida para predicar y para salvar las almas perdidas. En ese esfuerzo, él creó un método sencillo, que es el que vamos a estar estudiando. Yo les decía el 31. El método de él fue práctico, consistía en 5 pasos: oración ferviente, reuniones de oración donde se reunía la iglesia o los creyentes para orar por la salvación de las almas. Ellos no oraban para que Dios les diera casa, ellos no lo oraban para que Dios les diera riqueza, ellos oraban para que el mundo entero viniera a los pies de Cristo. El otro punto era involucración de los creyentes en la predicación poderosa del evangelio. Él implementaba, él motivaba a los creyentes para que todos se involucraran. El predicar la palabra no era un asunto solamente del pastor o de los líderes, era una responsabilidad de cada creyente. El tercer punto era manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Claro, la oración y la predicación poderosa de la palabra trae como resultado manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Así que si en esta iglesia oramos y predicamos la Sagrada Escritura, vamos a ver grandes milagros en el nombre del Señor. Porque eso es lo que sucede. Estas señales seguirán, dice, a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Si comieren cosas mortíferas no les hará daño. Estas señales seguirán a los que creen. Cuarto, evangelización y conversión de las personas. Ellos buscaban a las personas para evangelizarlas. Y no solamente para evangelizarlas, sino adoctrinarlas con el propósito de que ellos llegaran a una determinación de rendir sus vidas a los pies de Cristo. Y lo último fue un cambio social, les exigía un cambio social a las personas, porque el testimonio es muy importante. Dios espera, y aquellos que vamos a ganar a otras personas, necesitamos retener un testimonio de nuestra conducta poderosa. No pueden haber cosas negativas en nosotros porque eso obstaculiza el avance del evangelio. Creo firmemente que Dios nos puede usar a nosotros. Amén, como usó un poquito por lo menos de lo que usó. Yo le decía al Señor, úsanos un poquito. Sabemos que no nos podemos comparar, al menos yo no me podría ni comparar con este gran hombre de Dios. Pero el Dios de Wesley es el Dios también de esta iglesia. Y si Dios usó a ese hombre, nos puede usar también a nosotros. Miles de personas fueron alcanzadas por él, hermanos, pero nosotros podemos también decirle, Señor, úsanos, aunque sea para alcanzar unos cuantos miles. Yo no sé, yo no quiero ponerle número al Señor porque Dios da su bendición o su espíritu sin medida. Pero sí puedo pedirle al Señor que antes de yo partir a la eternidad, yo quiero ver unos cuantos miles rendirse a los pies de Cristo. Yo no sé usted, pero yo sí quisiera ver eso. Yo quisiera ver personas. Entonces, el primer paso en este propósito es el poder de la oración ferviente por los perdidos. Y me alegra que usted esté aquí, porque hermanos, hoy vamos a entender realmente que la oración es importantísima para la salvación de los perdidos. Es decir, es mejor dicho, hermano, los perdidos nunca serán salvos a no ser que alguien ore por ellos. Queremos salvación de las almas. Bueno, tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. Tenemos que orar, hermanos. Y eso es lo que nos falta en este tiempo, la oración fervorosa por los perdidos. Estamos orando por muchas cosas y estamos orando egoístamente. Dame. Alguien dijo, hermano, que somos como personas que solamente dame. No queremos dar nosotros. Cuando la Biblia nos dice, de gracia recibisteis, da de gracia. Y si no oramos por los perdidos, estas personas nunca van a ser salvos. Y yo se lo voy a explicar acá. Esta es una declaración bastante fuerte. Es una declaración bastante fuerte, que parece increíble hasta que comprendemos a la luz de las Escrituras que las almas perdidas, todas las personas que no se han convertido, son por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Es decir, ellos están bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque están lejos de Dios. Y en algunos casos, por sus obras, son considerados como hijos de Satanás. Como hijos de Satanás. Eso lo dice, hermanos, Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús les dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El diablo es vuestro padre. Ustedes dicen que Dios es vuestro padre, pero es mentira, porque la manera como ustedes viven da a entender de que realmente quien es verdaderamente el padre de ustedes es el diablo. Imagínense al punto que la Biblia lo presenta. Ahora, por si eso fuera poco, algunos de sus obras, hermanos, la mayoría de las personas, no podrán ser libres o salvos fácilmente por estas 4 razones que quiero explicarles, y las tengo ahí en la pantalla. Estas razones son muy importantes que usted y yo las comprendamos. En primer lugar, es imposible que una persona pueda aceptar el evangelio fácilmente porque
estas personas que están en tinieblas bajo la potestad de Satanás y en su reino, le pertenecen al diablo. Cuando nosotros nos convertimos, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y por eso es que ahora el Señor nos dice, vosotros sois la luz. Usted y yo andamos en luz. Miramos a las personas cómo se emborrachan y gastan todo su sueldo, todo su salario que les ha costado toda la semana, y decimos, qué tonto es ese. No, pobrecito esa persona. ¿Por qué? Porque está en tinieblas. No puede ver. Una persona que está en tinieblas, si aquí apagáramos toda la luz en una noche oscura y se fuera la luz y yo voy caminando aquí en esta plataforma, yo no voy a ver el peligro que corro. Puede ser que yo me pare acá y puede ser que el siguiente paso va a ser donde me voy a caer y me puedo quebrar una mano o puedo hasta morir de esa caída. Pero si estoy en tinieblas no puedo ver eso. Y eso es lo que las personas están sin Cristo, están en tinieblas. No solamente eso, están bajo la potestad del diablo. El diablo gobierna sobre ellos. Por eso es que el segundo punto ahí dice que están atados a un hombre fuerte. El diablo no es todopoderoso, pero es poderoso. Y él tiene un sistema en este mundo, él gobierna. Por eso dice que están presos en una cárcel y están bajo el poder del Dios de este siglo. Toda persona que no está en Cristo está bajo el poder de Satanás. Y no solamente eso, sino que dice que ese diablo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Les ha cegado el entendimiento. Usted va a invitar a una persona y dice, no, hombre, esos pentecostales ahí del 65, 18 están locos, solo se la quieren pasar metida ahí, están perdiendo su tiempo. Eso es lo que ellos dicen. Para ellos la predicación o el evangelio es una locura. No entienden ellos. ¿Por qué? Porque hay una venda sobre sus ojos. Hay un hombre fuerte que los está atando a ellos. Entonces, hermano, esa es la realidad. Por eso los perdidos necesitan oración ferviente, oración fervorosa. No cualquier oración. No oración, ay Señor, que los visitantes que hoy vengan acá puedan sentir tu presencia. Yo puedo hacer esa oración, usted puede hacer esa oración, pero esa oración no va a pasar de este cielo. Porque la oración que Dios quiere por los perdidos, si queremos ver una gran cosecha de almas aquí en esta iglesia, hermano, alguien tiene que levantarse y orar fervientemente para que Dios rompa cadenas, para que Dios quite vendas, para que Dios liberte a los cautivos, para que Dios abra el entendimiento de los perdidos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 nos enseña claramente que Satanás ha cegado la mente de los incrédulos. Dice esa escritura, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, si no les es revelado el mensaje de salvación, entre los que se pierden está encubierto. Ellos no lo pueden entender, no lo pueden discernir. En los cuales dice el Dios de este siglo, al diablo incluso se le llama el Dios de este siglo. Imagínense el poder que él tiene en todo, en la política, en la educación, en toda la sociedad. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Eso es una realidad en todas las personas, hermanos. Y prueba de ello éramos nosotros, algunos de nosotros. Antes que nos hablaran, ¿qué pensábamos de la iglesia? Ahí vienen esos locos, ahí vienen esos fanáticos. Ya me tienen harto.
Imagínense yo viviendo en un segundo piso y no me importaba arriesgarme. ¿Qué tal si me viera? Yo me tiraba por la ventana del apartamento. Cuando tocaban, ahí están esos locos pentecostales, ahí están esos locos evangélicos. No, yo soy católico y a mí nadie me va a cambiar, decía yo. No sabía en la ignorancia que estaba. Y Dios fue grande en su misericordia porque me pude haber quebrado un pie, un brazo. Yo no miraba, a veces eran de noche y me tiraba, ni miraba, ni veía si caía, dónde caía. Pero así de ciego estaba yo. Cuando vine a la iglesia y vi, entonces cambié de opinión y dije, era un tonto al no venir a la iglesia. Ahora, cuando no venía a la iglesia decía, ahí vienen los tontos. Pero cuando vine a la iglesia me di cuenta que el tonto no eran los cristianos. El tonto era este ignorante que no había conocido la gracia de Dios. Entonces, pero ¿por qué están las personas así? Porque están cegadas. Ahora, un teólogo muy importante de apellido Schaeffer dice que el tener el entendimiento mencionado en el tener cegado el entendimiento que se menciona en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4. Note lo que dice acá: es una condición de la mente la cual causa una incapacidad total para comprender el reino, el camino hacia la salvación. O sea, es una incapacidad. Para ellos es difícil, hermanos. Para ellos es difícil que lo comprendan. Están incapacitados, están ciegos. Una persona invidente le dice, ¿dónde está el baño? Allá está, vete para la parte de atrás, hay un pasillo, voltea a la mano derecha. Y si él no va a poder ir, ¿por qué? Porque no conoce el lugar, no está ni familiarizado. Él necesita a alguien que lo guíe, que lo ayude a conocer la totalidad del evangelio. Dice que es impuesta en los incrédulos por el mayor enemigo de Dios en sus intentos de estorbar el propósito de Dios en la redención. Esta es la condición de la mente contra la cual el hombre no tiene ningún poder. O sea, esta ceguera es impuesta por el diablo. ¿Usted no cree que hay miles de personas que quieren ser libres de las drogas, ser libres del tabaco, ser libres del alcohol? Hay miles de jóvenes que no quieren quitarse la vida, quisieran encontrar otra alternativa, pero la única que miran es el suicidio. Hay esposos que no quieren ser infieles a sus esposas. Hay esposas que no quieren hacer lo malo, pero están cegados. Están cegados. Y ese, hermanos, es el testimonio de muchos de nosotros. Al menos yo estaba ciego. Yo no comprendía las riquezas del evangelio. Pero ser cristiano es lo mejor que podemos hacer nosotros, hermanos. Porque no hay mejor camino. No hay mejor camino, no hay nada mejor que el camino del evangelio. Yo he conocido personas que antes de convertirse eran los borrachitos del pueblo. Dormían, quedaban ahí tirados en la calle, todos sucios, en su propio vómito, se levantaban con la camisa vomitada de su propio vómito. Y cuando les hablaron y oraron por ellos y ellos se convirtieron, dejaron de ser los borrachitos del pueblo y ahora son personas que son respetadas. Andan con su ropa limpia, sus camisas blancas, su corbatita, su Biblia debajo del brazo. Andan tomando de la esposa con en la mano con su esposa, con sus niños. Son personas que están felizmente. Y esa es la belleza del evangelio. Estar aquí en la casa de Dios es hermoso, hermano, es lindo. Y estar en el camino es lo mejor que nos puede pasar. Pero no se puede ser salvo a menos que el Espíritu Santo
quite la ceguera espiritual, porque es una ceguera impuesta por el mismo Satanás y usted y yo no podemos quitársela. Solo Dios puede quitarle esa ceguera. Solo Dios puede cambiar el corazón de las personas. Yo no puedo ser el bueno. En mí hay puras cosas malas. Yo no puedo pensar ni en las cosas buenas. Pablo lo dice, lo bueno que quiero hacer no lo puedo hacer, miserable de mí. Mas luego dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Es el Señor, a través de su Espíritu. Entonces, hermano, dice la Escritura ahí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando oremos por los perdidos, necesitamos comprender, estas personas que van a venir aquí a el culto en este día, o estas personas a las cuales se les va a dar un tratado, están ciegas, Señor, no pueden ver. El diablo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. El diablo los tiene bajo su poder, bajo su reino. El hombre fuerte controla sus vidas, sus acciones, sus palabras, las maneras como ellos hacen. Pero, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que sea usted abriéndole los ojos, tocando sus corazones, haciendo sentir su espíritu en ellos. Esa es la oración poderosa que liberta a esas personas que están cautivas por el diablo. ¿Me explico, hermanos? Entonces, hermanos, la palabra griega de ese versículo para locura dice, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y encontré esto que me llamó mucho la atención. Dice que la palabra griega para locura es moria, de la cual se deriva la palabra imbécil. Imagínense. Esos son imbéciles. Son tontos esos. Ir a pasar ahí el domingo en la mañana cuando yo puedo levantarme hasta las 12 del mediodía. No, yo ni loco voy a hacer eso. Ir ahí y dar mis ofrendas, mis diezmos. No, ¿para qué? Para que ellos anden allá, el pastor ande con buenos trajes. Eso es lo que yo decía. Y es lo que los amigos me decían después a mí. ¿Estás loco tú? Vas a ir a dar ahí, a enriquecer. Porque al pastor es que miran todos. Mira a esos pastores, cómo viven. Y viajan para todas partes. Y andan buenos zapatos. Y se fijan en esas cosas pequeñas. Pero no ven el beneficio. Algo le decían a alguien así, hermano. Y fíjense que me decía, creo que alguien me decía esta semana, de que a su hermano le decía, cuando se convirtió al evangelio, la misma familia le decía, prefiero mejor que seas un borracho. El hermano a Ramón Durán me decía que su familiar le decía, prefiero que seas un borracho a un cristiano. Imagínense. El deseo, ¿por qué? Porque para ellos es una locura. Y la palabra locura viene de la palabra imbécil. El diccionario Webster define la palabra imbécil como la categoría más alta de deficiencia mental. Es una persona loco. Es una persona loca. Así que los que no tienen salvación perciben el evangelio como algo sin sentido, porque el hombre fuerte gobierna sus vidas y quien causa esa actitud negativa. No, yo ir a la iglesia, ni loco voy a la iglesia. ¿Han escuchado ustedes? Yo lo he escuchado, ni loco. Estás loco vos. ¿Cómo voy a ir a la iglesia ahí? Mira cómo corre esa gente. Miedo me da entrar a esa iglesia ahí. Se ponen a gritar allá, me aullar de igual como lobos ahí en la iglesia. Un desorden que hay, porque para ellos les parece que es una locura. Es una pérdida de tiempo, del tiempo. Entonces, cuando les presentamos, y esto es algo importante, hermano, ponga atención a esto.
cuando les presentamos el evangelio o les compartimos el evangelio a esas personas sin la oración intercesora, sin haber orado por ellos, sin haber clamado a Dios, esas personas que están con ceguera espiritual, a esas personas es posible que se les haga aún un daño peor el presentarles al evangelio sin la oración intercesora. Se les va a hacer, ¿por qué? Porque se ofenden, se endurecen más, nos rechazan. Háblele a un familiar usted sin orar por esa persona y le va a dejar de hablar. No, mejor ni me hables. Es más, se me va el gozo cuando te veo a ti, porque no me hablas de otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Pero orar fervientemente por esas personas. Los que van a evangelizar, ¿qué tienen que hacer? Oren antes de salir. No es cuestión de, hoy no tengo nada que hacer, me voy a subir a la ven para ir a evangelizar. A hacer un daño va a ir quizá usted. Tiene que orar. Tiene que venir temprano a la iglesia. Yo necesito aquí un grupo de hermanos y hermanas que puedan tener que comprender este mensaje y que nos vengamos antes, una hora antes del culto, a estar orando. Porque la bendición, el fluir del Espíritu Santo, los milagros no van a suceder por una bonita palabra que traiga el pastor, no van a suceder por un cántico bonito que preparen los músicos que se esfuerzan y agradecemos, no van a suceder por una bienvenida buena que se le dé. Todo eso es importante, pero por encima de ello está la oración intercesora. Una oración fervorosa, una oración que llegue hasta el trono de gracia. Dice un escritor: no haremos mucho para traer a aquellos que están bajo el dominio de Satanás al reino de su Hijo admirable, a no ser que reconozcamos que hay un hombre fuerte cegando el entendimiento al evangelio. Debemos, por lo tanto, hacer caso a las advertencias de Dios de primero atar al hombre fuerte para que deje ir a las personas libres. Tenemos que atarlo. Entonces, tres cosas. Si el orar por las almas perdidas es clave para la salvación, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo es que vamos a orar? Y rápidamente, tres cositas acá. Debemos, hermanos, presentarles a Dios motivos firmes por las cuales nuestras oraciones deben ser contestadas. Nosotros necesitamos convencer a Dios, dialogar con Dios. Señor, mire, cuando Abraham, el caso de Abraham, si notamos ahí, si vamos al pasaje que leímos en Génesis capítulo 18, Versículo 22, dice que se apartaron de allí los varones, es decir, los dos ángeles fueron allá, viajaron a Sodoma, caminaron hacia Sodoma y Gomorra para ver si realmente la maldad era grande. Entonces, estoy leyendo en el verso 22, abra su Biblia ahí, verso 22, mire, fueron hacia la Sodoma, Abraham estaba aún delante de Jehová. Ahora el verso 21 dice, verso 20 dice, Jehová le habla, mire, entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor, es decir, si ya están listos para el juicio. Dios le dice eso y luego quedan los ángeles, se despiden y se van, y mientras eso estaba sucediendo, mientras los ángeles quizás recibieron algunas instrucciones de parte de Dios, entonces Abraham estaba, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Allá está mi sobrino Lot. Pero ¿cómo le hablo yo a Dios que pueda provocar la salvación de mi sobrino? Y ese es el punto que yo quiero mostrarles.
Dice el verso 23, y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Miren la clase de oración que hace, poderosa, sabia. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Y luego mire las palabras, es que me sorprende mucho. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mire la manera como ahora está apelando, está buscando un motivo, una causa. Señor, no es posible. Y después ya sabe usted que se fue bajando hasta que llegó a 10. Si hay 10 justos, no la voy a destruir por amor a los 10. Entonces Abraham dijo, bueno, ya hice todo lo que podía hacer. Entonces, y eso provocó la salvación de Lot. Porque después dice que Abraham al siguiente día quizás no durmió el pobre pensando en su sobrino. Como muchos de nosotros no dormimos pensando en un familiar, en un hijo, en una hija, en alguien que puede morir y no tiene salvación en su corazón. Eso es algo que debe de ahogar nuestro pecho. Eso es algo que debe conmover nuestras entrañas. Pero si viene el Señor o si muere esa persona, ¿qué va a hacer de su alma? Otro caso que ya no tengo el tiempo para leerlo ahí, pero es la intercesión de Moisés. En Éxodo 32, 7 al 14. Moisés le dice al Señor, apártate Moisés, déjame, voy a consumir a este pueblo rebelde. Yo y de ti voy a hacer otro pueblo mucho mejor que este pueblo. Pero déjame, voy a mandar una bomba atómica que lo destruya a todos. Y Moisés le dice, pero Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Que tú sacaste a este pueblo de Egipto y como no lo pudiste introducir a la tierra que le cumplí la promesa que les había dicho, los mataste aquí en el desierto. Tú no puedes hacer eso. Una causa justa, firme, una razón por la cual nosotros debemos de buscar. Esa es la manera como debemos de orar. Ahora, mire lo que dice aquí la orden de Jesús en Mateo 10, 7 y 8. Jesús le da esta comisión, pero si usted toma este pasaje, y hay pasajes que no han sido dados a nosotros. Por ejemplo, ese pasaje que todos en algún momento lo hemos hecho como parte de nosotros, cuando el Felipe le dice al eunuco, a Pedro fue que le dice, al Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces esas palabras no es para usted, no es para mí. Esas palabras Pablo se las dijo al carcelero, pero Dios honra la fe de aquel hijo, de aquella hija que dice, Señor, tú dices en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hay pieles que dice, tú lo dices y yo creo que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi familia van a ser salvos. ¿Y sabe qué? Dios menea su cabeza. Ay, mi hijo, yo no te dije esa promesa. Pero bueno, tú la estás tomando como una promesa. Y yo honro la fe. Y yo te voy a conceder esa petición porque estás creyendo a mi palabra. El Señor le dijo a los discípulos que los mandó, a aquellos 70, que les digo, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Señor, yo voy a ir a evangelizar, yo voy a ir a invitar a mi hermano, a mi amigo, voy a darle un tratado a esta persona, Señor, porque de gracia dice tu palabra, da de gracia lo que de gracia recibiste. Yo no puedo quedarme conmigo este tesoro que he encontrado en el evangelio. Y usted va y lo da y Dios honra esa fe, porque usted está encontrando un motivo, una razón. En otras palabras, la oración es tan poderosa
que a través de la oración usted y yo le podemos torcer el brazo a Dios. ¿Me entendieron? Y eso es en todo. La oración es tan poderosa y eficaz. Por eso es que la Escritura dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Puede destruir y puede edificar. Entonces, hermanos, el segundo punto es la manera como debemos de orar. Es que nuestro amor por los perdidos debe de ser uno de los motivos principales para orar por ellos. Por eso me gusta esa frase que la encontré. Dice: la oración ha sido descrita como el amor de rodillas. O sea, si usted ama a alguien, usted debe de orar, de estar de rodillas orando por esa persona. Yo me agrada cuando dice: pastor, estoy orando por usted. Y alguien me dijo en una ocasión: pastor, yo no le puedo regalar nada porque no tengo dinero, pero yo estoy orando todos los días por usted. Le dije: es el mejor regalo. Sí, es el mejor regalo. Amén. Ahora, si me quiere regalar su vehículo, si me quiere regalar su casa, pues también la voy a recibir, ¿verdad? Pero la oración, el amor de rodillas, ¿cómo dice ahí? Dice: la oración ha sido descrita como el amor de rodillas. Necesitamos tener amor por las almas perdidas. Amor por las almas perdidas. Y el amor no debe de impulsarnos a doblar nuestras rodillas. Hace muchos años, mire, una hermana, y gracias a Dios ya está todavía sirviendo al Señor, la hermana Alba Gamboa. Todos la conocen aquí, muchos la conocen acá, no todos, pero muchos la conocen. Esta hermana, cuando se convirtió, Dios la rescató de lo más bajo. Y siempre hasta el día de hoy va a morir con esa pasión por rescatar las almas perdidas. Ella agarraba una camioneta y esa camioneta a veces tenía que hacer hasta 2 viajes. Porque si ella se encontraba un borrachito, lo separaba y lo subía. Y ahí andaba quitándole camisa a algunos hermanos para vestir a los borrachitos que traía. Y ella testificó en una ocasión, estábamos en la iglesia viejita, que en una ocasión ella llegó a la iglesia después, aquellos años terminaban los cultos tarde, llegó ya en la madrugada, 12:30, 1 de la mañana. Dice que sintió una carga de orar por los perdidos y se apostró ahí en su cama y comenzó a orar, pero la manera como ella ora es una manera intensa, con lágrimas. Señor, ten misericordia, mira a esa fulano de tal, mira a fulanita de tal, Señor, que está atada, que está lidiando con esto. Señor, ten misericordia. Y si hay por acá cerca una persona que está pensando hacer lo malo, Señor, evítale para que no hagan nada malo. Señor, toca su corazón, que sea quebrantado. ¿Y cuál fue la respuesta, la sorpresa de ella? Que mientras estaba orando, alguien debajo de su cama comenzó a llorar. Porque había un ladrón que se había metido a su casa y apenas se acababa de meter y no tuvo tiempo de salirse, sino que se metió debajo de la cama. Y aquella persona salió y dijo: no, yo me había metido aquí para robarle las cosas, pero orando, escuchándola a usted, ¿cómo le voy a hacer un daño a usted? Mire el poder que tiene la oración. Pero cuando es con amor, con amor, con amor. Y el tiempo se me fue, hermanos. Lo último es que debemos de orar por los perdidos con fe. La fe siempre es acción. Y debemos de orar. Si usted quiere que alguien sea salvo, debe de orar creyendo de que para Dios no hay nada imposible. Porque la Escritura dice en Marcos 9:23, para el que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Digan esta mañana: al que cree, todo le es posible. Esa es la manera como debemos de orar, encontrando un motivo fuerte. Debemos de orar con amor por las almas perdidas y debemos de orar con fe. Y hermanos, la oración es indescriptiblemente poderosa,
ya que es la influencia más eficaz en todo el universo, algo que ni siquiera podemos comprender. Hay poder en la oración. Queremos una gran cosecha. Necesitamos hombres y mujeres de fe que podamos orar. Pónganse en pie en esta mañana. Y les voy a robar 5 minutos solamente. ¿Cuántos nos quisiéramos comprometer a orar usando estas 3 maneras? Si usted no las anotó, puede ir una vez más a YouTube y ahí las va a anotar. Pero ¿cuántos podemos orar de esa manera? ¿Alguien se quisiera comprometer a orar de esa manera? Amén. Bueno, yo lo voy a comprometer más. Puede venir usted aquí al altar como una muestra de su compromiso. Aquí de pie, simplemente vamos a cantar un canto y vamos a dar una oración de que usted va a orar intensamente, con amor. Va a buscar causas justas para orar. Y va a orar con fe por la salvación de los perdidos. Usted, yo quiero comprometerlo para que venga usted 40, una hora antes, 45 minutos, media hora antes. Y si el cuarto de oración está lleno, pues nos vamos a venir acá, véngase aquí. Es más, esta tarde aquí, ojalá y pudiéramos estar aquí de 5:15 a 5:45, 30 minutos. ¿Cuántos podemos venir a orar 30 minutos antes del culto de esta tarde? Y vamos a hacer eso una cultura. Y Dios va a hacer grandes cosas. Otra cosa es, cuando se hagan los llamamientos, usted debe de estar en oración. No mirando quién va a pasar y quién no va a pasar, sino en oración para que Dios haga una obra. Levante sus manos y dígale: Señor, aquí estamos. Y me comprometo a poner en práctica esta enseñanza, a orar fervientemente por la salvación de los perdidos. Es el primer paso. Señor, denos un grupo en esta iglesia, un grupo de creyentes, hombres y mujeres, que puedan tener esa carga por los perdidos y que podamos orar intensamente, Señor, hasta sentir que un fuego nos consuma de amor por los perdidos, Señor. Que oremos con fe, Señor, creyendo que para usted no hay nada imposible. Y que nos ayude a atar al hombre fuerte para que esa venda, esa incredulidad sea quitada de los ojos y del entendimiento de los perdidos, Señor. Y que el hombre fuerte pueda ser atado, pero nada de eso va a suceder si no hay oración de parte de nosotros. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayude nuestra fe, ayude nuestra incredulidad, oh Dios. Ayúdenos a creer con todo nuestro corazón.